¿Cómo están todos? Muy bien. Qué bien. Les voy a dar algunos avisos que son importantes y que queden grabados por todos los medios informáticos, porque tiene mucho que ver con la manera en cómo nosotros funcionamos y es bien importante. Uno, el primer aviso es primero que nada darle las gracias a todos los que colaboran económicamente para que estas actividades se lleven a cabo. Y gracias a eso tenemos un local, no solamente aquí, sino en todas las partes y los países donde funcionamos. Se pueden suministrar los pasajes para que algunos facilitadores, no solamente mi persona, hoy en día hay muchísimos facilitadores viajando y dando conferencias y necesitan pues los pasajes porque no cobran, nadie cobra, entonces al menos los pasajes hay que dárselos. Estos pasajes y este dinero está destinado exclusivamente para el servicio de todas estas actividades que realizamos. La manera de protegernos de que no hayan por allí unos asaltantes espirituales o delincuentes espirituales que roben y estafen, que de hecho lo hay en metafísica, incluso dentro de nuestros grupos hay personas que estafan, que agarran donaciones. Recientemente, y lo puedo decir porque en Argentina lo tuve que denunciar, una persona se agarró $2.500 y no dio cuenta de ello. Mi persona se enteró porque quien donó la cantidad en algún momento lo dijo y empezamos a hacer las pesquisas hasta encontrar en manos de quién había caído eso y lo tuvimos que denunciar, porque imagínense que haya gente buena, que las hay, que dé dinero y que ese dinero no se sepa el destino de él. Bueno, inmediatamente se hizo lo que se tuvo que hacer, no hubo que proceder legalmente porque la persona que había dispuesto del dinero, el que recibió el dinero, pues no lo dijo, inmediatamente dijo que lo iba a devolver, se devolvió y se notarió eso para los pasajes, para pagos de locales, para las conferencias y de esta manera pues pusimos en orden eso. Pero no es la primera vez que pasa que alguien se agarra una suma gorda. Entonces, todo el dinero, cuando digo yo es más de un euro, cuando es más de $1, sumas importantes, entonces todas esas se dan a la asociación civil legalmente, que está registrada, se anota y se da parte de él legalmente y de esta manera después pasa a ser, digamos, administrado dentro de los gastos que esta organización, como organización sin fines de lucro, tiene. ¿Qué da esto? Seguridad. ¿Qué da esto? Que la donación que usted da sabe que eso va a buen destino. Cuando los facilitadores, hay muchos facilitadores de muy buena posición social, de muy buena posición económica, que viven bien y sin embargo no están cobrando y están viajando y necesitan que crema dental, foami para afeitarse, todas esas cosas. Todo lo que ustedes le quieran regalar a esas personas lo pueden hacer sin, por supuesto, notariarlo ni llevarlo por los medios que acabo de explicar, que hay gente que lo hace, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, por allá anda Fernando Candioto, que se acaba de ir a Italia a dar conferencias sin cobrar un centavo. Él se afeita todos los días, usa perfume, se viste, etc. Entonces, a veces entre nosotros mismos, le compra una camisa, el otro le regala no sé, el foami, aquí se dice foami, ¿no? La crema a afeitar, el otro le da la pasta dental, así vamos. Igual con los servicios que necesiten, servicio médico, peluquería, sastrería, todo eso, dentro de los mismos grupos, eso se administra. ¿Por qué? Pues no está cobrando nada. Entonces, si el señor aquí es odontólogo, pues le revisa las muelas al que está dando la conferencia que no está cobrando, que de hecho sucede. A mí no me da vergüenza decirlo y lo digo abiertamente. Anabel Grassi, que ahorita se acaba de ganar el puesto de la mejor odontóloga del Uruguay, que le mando felicitaciones, le entregaron el título hace como 2 días
y está también postulada a ser la más grande profesora en la Universidad de Odontología, es la persona que lleva mi boca. Entonces, y se lo agradezco en el alma porque me ha hecho trabajo importante y me lo hace como donación. Y así como eso, pues existen otros servicios que necesitamos como seres humanos que los donan. Y es la mejor donación. Pero cuando son sumas de dinero importantes, tienen que ser notariadas y llevadas de una manera legal para que no haya corrupción. Y aunque dentro de los mismos grupos he detectado corrupciones, las hemos corregido y tratamos de llevar esto lo mejor posible. ¿Les vale un poquito? Sí. Esa seguridad para ustedes, para todos, que se sepa internacionalmente. El otro punto es personal, no sé los demás cómo llevan el asunto, que voy a hablar ahora, pero es la manera como mi persona lo ha llevado desde un principio. Llevo 50 años llevándolo de esta manera. En vista de que en mi persona se reúnen dos profesiones, una profesión, mejor dicho, una sola profesión, que es la música. Soy músico, no lo he dejado para nada, sigo componiendo y estrenando mis obras, etcétera, etcétera. Y no es profesión, pero llevo la metafísica, que es avasallante en mi vida, ustedes lo saben, ustedes están aquí, y todo esto. La manera en cómo mi persona lo lleva es así, se los explico para que todo el mundo lo sepa. Los que están más cercanos a mí lo saben, pero los que no, para que se enteren. Se lleva de esta manera. Mi persona cuando se monta aquí es cuando instruyo y hablo de metafísica. Y cuando me bajo, dejo la metafísica montada en el escenario y dejo todos los conocimientos, todas las conversaciones y todo eso, y el que se baja es el músico. Entonces, aquello de que citas para hablar conmigo sobre metafísica, hacer consultas y todo eso, no lo hago. Nunca lo he podido hacer, en mi naturaleza. No está porque no me considero ni maestro, ni iluminado, ni con personas con buenas ideas, ni nada de eso. Solamente hablo de metafísica cuando estoy dando la conferencia. Algunos de ustedes muchas veces que me han venido a preguntar cosas después que termina la conferencia, les digo, pregúntamelo mañana cuando esté montado dando la conferencia, porque no contesto ni preguntas. Es que en la mente no me aparece la respuesta. Soy un ciudadano de a pie, ni siquiera normal, subnormal. Porque tengo menos inteligencia que muchos de los que andan por allí. Entonces me perdonan, es una cuestión que yo no puedo controlar, he sido así toda la vida, me bajo y ya no soy nadie. Digamos, en cuestiones de metafísica y en cuestiones espirituales. Me perdonan porque hay personas que quieren, vamos a comer con Rubén Cedeño para hablar de esto, hablar de lo otro. No, si me invitan que tiene que ser un artista, tiene que ser un cantante de ópera para hablar de la temporada Metropolitan de Nueva York, de la temporada del Scala de Milán, porque es de lo que hablo, lo que humildemente sé y que es mi profesión. De resto, de metafísica solamente aquí. Y es la razón por la cual no doy citas, no doy consultas. Y pueden decir por ahí, pero Connie lo hacía, pero bueno, Connie es Connie, yo no soy Connie. ¿Me entiende? Lamentablemente, pues no lo hago. Y pido perdón porque hay personas que tienen esas esperanzas, esas ilusiones, y no los puedo satisfacer. Pero es una cuestión personal y ustedes creo que lo pueden entender. Y el tercer punto ya es actividad, la actividad de hoy. Les quiero pedir perdón porque el tema de hoy es muy fuerte y me voy a ir directamente a algo que compete dentro de todo esto, es Dios. No vayan a pensar que les voy a hablar de Dios bonito y que van a salir por aquí flotando y volando como unos angelitos. Van a salir al revés, van a salir arrastrándose. El tema es sobre Sanatana Dharma. Muy bien. El asunto viene por aquí y es curioso, no se me asuste nadie, que yo estoy temblando. En la Biblia, la palabra Dios no está en ninguna parte. Al principio, lo que dice, en el principio Elohim,
creó el cielo y la tierra, no dice Dios. Elohim, ustedes saben que los Elohim son los creadores. Y después, cuando se van a referir a aquello que después tradujeron como Dios y nos los han hecho ver como Dios, lo que dice es Yod He Vav He, que es el verbo ser en tercera persona. O sea, te dicen el que es, el que es. Y eso fue el que habló con Moisés, el que es. Que dicho en primera persona, yo soy. Y dicho atemporalmente, en infinitivo, el ser. Muy bien. Sí. En ninguna parte dice la palabra Dios. No sé por qué cuando traducen la Biblia dicen Dios, traducen como Dios. En las Biblias judías ponen Adonai. Adonai quiere decir el Señor. Pero que también no dice el Señor, porque el Señor connota una persona, que es un Señor. Bien. Resulta que en el Islam hablan de Alá y dicen que es Dios, pues el Alá es Elohim en árabe. Seguimos en lo mismo. Están hablando de Elohim. Y si llegamos al hinduismo, el hinduismo ya yo les dije, no, yo no estoy hablando de hinduismo en estas actividades. Pero como son herederos del Sanatana Dharma, que es la primera instrucción que se dio, es muy interesante lo que ellos dicen al respecto y lo que se habla al respecto, y se los voy a instruir porque va a ser de una claridad para absolutamente todo. Quiero hacer una salvedad: no soy ateo, ni quiero que ninguno aquí sea ateo. No soy agnóstico, ni quiero que nadie aquí sea agnóstico. Y no soy iconoclasta tampoco, ni quiero que nadie sea iconoclasta. El que no sepa lo que quiere decir iconoclasta es esas personas que están en contra de las imágenes. Creo en Dios, no soy agnóstico y me gustan las imágenes de María, de San José, de los Budas, de esas cuestiones. Lo hago la clarificación porque es importante que sepan que yo no estoy en contra de ninguna de esas actividades que realiza el ser humano. En el Sanatana Dharma se habla de para Brahman. Brahman se traduce como inmensidad. O sea que lo que existe es la inmensidad. ¿Cómo? Si pueden levantar la mano, pueden levantar la mano y hablar. Creo que entonces es más allá de la inmensidad. O para. No. Para no es más allá. Ajá. Más que la inmensidad. Más que la inmensidad. Entonces, Brahman es la inmensidad. Y que hay personas que dicen, que los hindúes creen en ellos, a Dios le dicen para Brahman. No, señor. Ellos, el concepto de Dios que tienen los cristianos no existe. ¿Cuál es el concepto de Dios que tienen los cristianos? Se los voy a definir. En la Inquisición, el que no estuviera a favor del cristianismo lo quemaban en nombre de Dios. Ese es el concepto de Dios. Un Dios que juzga, un Dios que tiene un infierno, un Dios con el cual se amenaza a los niños, Dios te va a castigar, o se amenaza a la gente. Y en ese Dios, en la metafísica, no creemos. En ese Dios Rubén Cedeño no cree. Esa creencia de Dios, en algún momento, sobre todo aquí en España, creó una contraposición que fue el agnosticismo y fue también el ateísmo, y donde se gestó algo que tiene su asuntito y que yo lo trabajo con mucho respeto y no lo juzgo. Es cuando comenzaron a decir, en una época determinada de la historia de España, en el siglo XX, empezaron a decir, me cago en Dios. Eso tiene su tema. Porque no es que se estaban cagando en Dios, sino en lo que querían simbolizar o atribuirle a esa palabra llamada Dios.
lo que llegamos a la conclusión de que esa palabra entonces ha sido contaminada y que cuando hablan de Dios no saben ni de qué están hablando, porque le atribuyen defectos, rabias, discriminaciones igual a como se lo hacen a los seres humanos. O sea, ponen a Dios como una imagen antropomórfica. Perdonen, estoy hablando también para los videos que los ven en el mundo entero. No todo el mundo tiene el nivel de castellano y de comprensión del lenguaje igual como se tiene en España, y a veces digo antropomórfico y hay gente que no sabe lo que es. Antropo quiere decir hombre, ser humano, y morfos, forma. Un Dios con forma humana. La gente se ha hecho una imagen antropomórfica de Dios. Y por supuesto, nada de eso es cierto. ¿Qué plantea el Sanatana Dharma? Plantea algo maravilloso. Como la manera en cómo se los voy a mostrar, no es ortodoxamente como el Sanatana Dharma lo enseña, porque en el Sanatana Dharma no hay ortodoxismo. Eso no existe, porque no hay un papa, como en la Iglesia Católica, que decida qué son las cosas y defina las cosas. No hay un derecho canónico, o canónico, no sé cómo se llama, canónico con C, canónico. No existe en el Sanatana Dharma. Entonces mi persona se ha valido de eso para organizarles a la mente de ustedes todo muy bien y lo tengan bien organizado en sus mentes, y esto no va a aparecer en ningún libro de hinduismo, en ninguna parte, como ustedes lo van a aprender hoy. Les he elaborado una pirámide de clarificación de lo que podría ser la divinidad. En la punta, en lo más alto, les he puesto para Brahman, la inmensidad absoluta. Cuando decimos absoluto, quiere decir que está metido todo. Ya hablaremos de ese todo, porque no es tan sencillo. Dentro de esa inmensidad, como decir Dios el absoluto, se diferencia Dios universal, que es el Dios de las religiones, y es Ishvara. La palabra Ishvara no se traduce como Dios, quiere decir sostenedor, creador. Y dentro de Ishvara está Atman, que es tu yo soy y que es tu ser. Así de sencillo. Se lo repito para que lo memoricen. Para Brahman, Ishvara y Atman. Así de sencillo. Para Brahman es la inmensidad en el absoluto. Ishvara es Dios, digamos, ya separado de lo absoluto de una forma más concreta, más al alcance nuestro. Y dentro de Ishvara y para Brahman está el Atman, que es tu yo soy, tu ser divino. En base a eso vamos a trabajar todo, que no se diferencia en nada de lo que ustedes han aprendido dentro de la metafísica, y que les va a aclarar todo de manera perfecta. Entonces, están viendo aquí la palabra para Brahman. ¿Está en un fondo de qué color? Negro. Está negro. Está así a propósito, porque es lo indefinible, lo incalificado, lo que no se sabe qué es. A lo cual el maestro, el tibetano, le ha elaborado una frase que me gusta muchísimo: aquello de quien nada puede decirse, o aquello de lo que nada puede decirse. Es maravilloso, muy acertado. Seguimos. Para Brahman es el absoluto sin dualidad. ¿Qué entenderían ustedes dualidad? O sea, no tiene ni blanco ni negro. ¿Qué más entenderían como dualidad? ¿Ah? Bien y mal. No es ni bien ni mal. ¿Qué más?
No es ni positivo ni negativo. ¿Qué más? No es ni frío ni calor. ¿Qué más? No es ni luz ni oscuridad. Exactamente. Esto es muy interesante. Empiecen a meditar en eso. Si no es nada de eso, entonces ¿qué es? Pero todo, ¿qué es todo? ¿Y qué es lo absoluto? Dígame, entonces, ¿cómo lo podemos calificar? ¿Ah? Ella me dice todo y nada. ¿Ahí hay dualidad? ¿Y él no tiene dualidad? Qué interesante, ¿verdad? Inmensidad. ¿Y la no inmensidad? Cuando tú dices inmensidad, piensa que todo lo que digas tiene un opuesto. Entonces, más allá de la calificación, por ejemplo. ¿Y si es más acá? Le estoy diciendo todo esto para hacerlos pensar. Es que no se puede. Ramakrishna dijo algo precioso y que me encanta y es cotidiano. Dijo, Dios es tan grande que no me lo puedo sacar. Y es tan pequeño que no lo puedo encontrar. ¡Wow! Me encanta. Y no entre todo. Ramakrishna, ayer yo les enseñé la foto de Ramakrishna. Son grandes maestros. Dime. Esto, Rubén, para la mente científica sería pre-Big Bang. No, porque es el Big Bang y es el hueco negro. Claro, las dos cosas a la vez. Esta semana hicieron unos descubrimientos muy importantes con respecto a los huecos negros. ¿Aquí le dicen huecos negros? Sí. Exactamente a lo que me estoy refiriendo es al hueco negro. Porque el hueco negro tiene todo lo que tiene la creación. Claro. Porque el Big Bang, no sé si alguien me está entendiendo el vocabulario, estoy hablando del lenguaje astronómico. El Big Bang, la esencia del Big Bang viene de un hueco negro. Y cuando el Big Bang se consume a sí mismo, se va por un hueco negro. Si alguien no entiende, levanten la mano, porque aquí no está nadie para ser inteligente. Ustedes vinieron para aprender y mi persona, en lo que pueda auxiliarlo, lo hace. ¿Por qué? Porque esto es importante entenderlo, porque aquí está la base de la espiritualidad. No saben hasta qué punto. Entonces, lo absoluto sin dualidad, están fundidas las polaridades de los opuestos. No se define lo que es y lo que no es. No se diferencia la manifestación y la manifestación. Están fundidos el espíritu y la materia. Ahí es donde quiero que ustedes vayan. Ahí es donde quiero que ustedes desarrollen su mente. Y ya les voy a decir todos los beneficios que esto da. Ahí se lo estoy vendiendo como un producto. ¡Qué fabuloso! Vamos a comprarlo. Sí, entonces. Para Brahman se funden. ¿Qué más? El Padre Celestial. ¿Qué más? La luz y las sombras que vienen. ¿Qué más? La vida y la muerte, el amor y el desamor. ¿Qué más? La armonía y la desarmonía, la verdad y la mentira. ¿Qué más? Lo agradable y lo desagradable, el frío y el calor. La pureza y la impureza, la carencia y la opulencia, lo bello y lo feo. Les voy a ir asomando un poquitín, que es bello. Cuando esto se desarrolla, y el hecho ya que ustedes lo estén hablando y lo estemos conversando, ya es un principio de desarrollo dentro de sus mentes. Inmediatamente vas a desarrollar el amor compasivo. ¿Por qué? Porque no vas a juzgar la prostituta en contra de la monja, o viceversa. No vas a juzgar el corrupto del honesto. ¿Por qué? Porque no los diferencias. Comienzas a estar fuera del par de opuestos. Inmediatamente te sales del conflicto. Vivimos en una vida conflictiva. Ya les voy a explicar. Puede ser, les cuento partiendo de mi vivencia, que uno puede estar en su casa tranquilo, en perfecta armonía, oyendo la música que quieres, comiendo lo que quieres, con el clima que quieres. No hay conflicto. Todo está bien.
Cuando no hay conflicto, no hay decisión. La decisión es conflictiva. Aquí hace mucho calor, me voy para la sombra, eso es conflicto. Y resulta que te vienen a buscar para llevarte a la actividad de metafísica. Esto me pasa. Y tú en ese estado de equilibrio te sientas en el auto. Sé que lo hacen por amor, sé que lo hacen por agradar, pero miren el conflicto que sucede. Te sientas. Y entonces te dicen, ¿quieres que te abra la ventanilla o que te la cierre? Ya entras en conflicto. Soy tan radical que para mí eso es un desastre mental, eso es un escándalo. Digo yo, no me importa. ¿Te gusta esta música o te pongo una llave tonal? Y entonces veo que me empiezan a ametrallar. No lo hacen por mal, pero me están poniendo en el conflicto. Pero jódense. No. Existe algo como cuando uno va a comer. No sé si aquí en España lo hacen, pero en América hay ciertas señoras muy maternalistas que también lo hacen por mucho bien. ¿Y quieres tortilla de patatas? ¿Y quieres sopa? Y tú estás comiendo. Entonces todo el tiempo, sí, no, sí, dale. Total que el comer se convierte en una angustia. Hay una persona que no sé si me está viendo por el internet que me lo hace y le digo, déjame tranquilo. En contraposición a eso está cuando en una mesa, aquí en Andalucía se hace mucho, se pone todo, se pone la tortilla de patatas y cada quien va agarrando sin tener que decidir, ¿verdad? Y no hay nadie que dice, ¿quieres tortilla de patata? ¿Quieres chorizo? ¿Quieres no sé? Espérate, ya va. Cuando uno va a un buffet maravilloso, no hay que estar escogiendo. Tú agarras lo que quieres sin meter a la mente en conflicto. Tú te sientas en un auto, a mí me toca, yo manejo también, y nada, si no le gusta la música me lo dirá. Ay, no tienes algo mejor. Me puedes cerrar el vidrio, pero ¿quieres que te suba o que lo baje? No sé cuánto. Aquí en España hay Uber. Sí. ¿Verdad? Yo no sé cómo es el servicio de Uber aquí, pero en México, Estados Unidos es maravilloso, pero te voy a decir, cuando te entras en un Uber, todo lo que sucede. Tú no te has sentado todavía. ¿Quiere agua o no quiere? Te pregunta el señor del Uber. ¿Quiere que le enchufe el teléfono? ¿Se lo cargue o no se lo cargue? ¿Qué emisora quiere quiere escuchar? Total que hay que pasar como 10 minutos dándole al chofer un perfil de todo el asunto. Yo sé que lo hacen por amabilidad, pero hay veces que uno viene, a veces pendiente, si tengo una clase metafísica, lo que tengo en mi mente es la clase metafísica. Entonces, a veces cuando me monto en el Uber, le digo, señor, lléveme esta, no hay que decirle al Uber porque ya ellos saben para dónde lo van a llevar a uno. Y entonces le digo, ay señor, muchas gracias, lléveme a donde voy. No me pregunte nada porque estoy concentrado en una clase que tengo que dar. Ah, bueno, está bien. Porque te atormentan haciéndote tomar decisiones. No sé si voy llegando a donde quiero. Porque en ese estado no existe la prostituta. Porque no hay bien ni mal, ni prostituta, ni pura, ni virgen, ni no virgen, ni violada, no existe. Todo es uno. ¿Qué va desarrollando que tú no juzgues? La no calificación. La no calificación. Miren Claro. a dónde nos puede llevar esto tan hermoso. Dime. Pero entonces, Rubén, si todo es Dios, ¿por qué hay que sostener el bien? Espérate un momento. Estábamos en lo más alto del edificio y tú te me tiraste en un clavado inacabado. Aquí no estamos hablando ni siquiera de Dios. Claro. Porque si acaso, esto se le puede decir Dios que por allí, digo, esto sería Dios el absoluto. Este Dios no está concebido dentro de las religiones. Porque todas las religiones hablan de un paraíso y de un infierno.
O sea, cuando vas a la Alhambra y entras al Salón de Cumares y ves los 7 cielos de Alá y están los 4 ríos del cielo de Alá, del paraíso de Alá, es porque hay un infierno también, hay un lugar que es lo contrario de eso. O sea, en el Islam esto no está contemplado. En la religión católica mucho menos, porque te hablan de un cielo, te hablan de un infierno y de un purgatorio. Pero en el Sanatana Dharma sí. En un lugar donde nadie es rechazado, en un lugar donde no hay juicio. Y si usted se para allí, aquí es donde usted se va a comprometer con todo esto que están aprendiendo hoy. Usted se para allí, allí no hay juicio. Entonces te vas a la vida de Jesús. ¿Por qué Jesús perdona a los que lo crucifican? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Porque Él estaba allí, en Parabrahman. Los católicos dicen, qué malo los judíos, los romanos, que mira cómo crucificaron a Jesús. Ellos se pusieron en el par de opuesto, pero Jesús no. Y Jesús andaba con la Magdalena, igual que con la Madre María, porque en ese mundo no existe esa diferenciación. Igual vivía Gautama, igual vivía Ramakrishna. Ramakrishna tiene una escena que no sé si se la he contado alguna vez, pero me encanta. Ramakrishna lo invitaba mucho a dar conferencias, iba a pie con los discípulos y resulta que donde lo invitaron, muy cerca de donde él vivía, había una zona de tolerancia lleno de prostitutas. Y los discípulos se plantearon cómo lo pasaban a ese maestro, ese santo tan grande. Bueno, total que decidieron que cuando pasaran por ese lugar lo iban a acogotar, ¿a qué se dice acogotar, verdad? A rodear de tal manera que él no se diera cuenta. Que no se va a dar cuenta, es un maestro espectacular. Cuando va pasando él se dio cuenta y agarró y se abrió paso. Y a la primera prostituta que vio se le tiró a los pies y le besó los pies. Y la gente no entendía y dice, toda mujer es una manifestación de la Madre Divina. Y le rindió culto como si fuera la Madre Divina. Se me humedecen los ojos de la belleza de este gesto. ¿Qué pasaba allí? Él tenía ya fundido las dos polaridades. Él la prostituta y la Madre Divina, que era lo mismo. Ahora, ¿qué tal si todas estas 100 personas que están hoy aquí comiencen a trabajar y a desplazarse por el mundo de esa manera? En algunos de nuestros grupos, no digo que todos, porque hay metafísicos cada quien como le da la gana, son libres, pero al menos en lo que mi persona le corresponde, me dicen, pero Rubén, ¿cómo tienes a esa mujer que es ladrona, que de hecho las tengo, que se roban los libros, que dan cheques sin fondos, que tienen tarjetas de goma porque rebotan? Y yo digo, ¿cómo? ¿Qué? Me dan igual. Han visto, porque últimamente he tenido que denunciar en algunas conferencias actos delictivos hechos por algunos metafísicos. Y me dicen, ¿cómo sigues con él? ¿Qué voy a hacer? No lo voy a votar. Uno no puede ir rechazando por la vida. Y a veces que los que rechazamos son nuestra propia familia. Que mi papá está muy gruñón, que mi mamá está muy gruñona, que mi mujer ya no la soporto, que mi hermano tal. Y que cuando tú te montas, por decirlo de alguna manera figurativa, aquí en este estado de conciencia se acaban todos los conflictos. Ya vamos a ahondar un poquito más en todo esto que es precioso. Para Brahman es paramártica, lo que no se puede conocer porque no tiene objeto de conocimiento. Ya esto es nociología. Esto es muy profundo. Seguimos. Aquello de lo que nada puede decirse porque es incognoscible. Incognoscible es que no se puede conocer. Sin principio ni fin, incalificable y sin segundo. Es el principio de todo. Lo que pasa es que uno dice todo y en su cabeza no tienen claro qué es lo que quiere decir todo.
tanto lo inmanifiesto como lo manifiesto. Pero hay un momento donde surge la manifestación. En la manifestación hay blanco y negro, frío, calor, puro, impuro, bondad, maldad, robo, honradez. ¿Me van siguiendo? Cuando eso sucede, hay una parte de ese todo que queda en contraste. Es lo no calificado. Eso se le llama Nirguna Brahman, con el prefijo de Nirguna. Podemos tener una mnemotecnia que Nirguna es ninguna. Ninguna. Ya saben qué es lo inmanifiesto, de aquello de lo cual no puede decirse nada, que es la nada, ¿qué más? El vacío, la inmanifestación, gran silencio. Ya les estoy hablando de palabras que ustedes encuentran en los libros de los maestros y que ya es un vocabulario un poco más conocido por ustedes. Esto los tibetanos, que son unos terribles, lo personificaron. Eso no se puede personificar, pero lo pornificaron, dije yo. Lo personificaron así. Tiene las manitos cruzadas y en una tiene una campana y otra tiene un dorje. El dorje es el comando, el mando. La campana es lo que absorbe. ¿Qué te dice? Que él tiene en su poder aquello que genera y lo que disuelve, lo masculino y lo femenino. Ahí está la llave tonal. Mira cómo se ven las campanas allí, qué lindo. Y lo personificaron como Vajradhara. ¿Por qué? Porque a la mente humana le es muy difícil hablar de cosas que no ve, que no toca. Y por eso entonces ellos hicieron figuras de Vajradhara. Seguimos. Y le inventaron un cielo. Ya que estamos inventando. Ya que estamos inventando, vamos a terminar de inventar todo. Pero que no es ilógico. El cielo sin cielo de Nirguna Brahman, el vacío, el gran silencio. Más allá de toda maldad, ignorancia, odio, inarmonía, bajeza, mentira, enfermedad, guerra, avaricia, desorden, el sufrimiento, el apego humano, la guerra y la traición, la real renuncia. Díganme en qué se diferencia todo esto a la vida y las prédicas de los grandes renunciantes como un San Juan de la Cruz, una Santa Teresa de Ávila, un Ramakrishna. No se diferencia en nada. Ellos llegaron a este cielo, se llame Ovni o tenga otro nombre. Muy bien. Entonces, el cielo más allá de todos los cielos, el plano más allá de todos los planos, la región más allá de todas las regiones, el silencio más allá de todos los silencios, las aguas insondables del abismo. ¿De dónde sale esta palabra? De la Biblia, del Génesis. A eso se refieren las primeras líneas del Génesis de la Biblia. Pero eso sin explicación, eso sin una comprensión profunda, no le dice nada a nadie. Y por eso es que han pasado siglos con la Biblia y ni la entienden. Seguimos. Eso es lo que es el nirvana. Pero la gente cree que el nirvana, tú agarras un tour para la India, un tour para Oriente, no sé si ustedes lo han hecho, y dice, nirvana, el cielo de los budistas. Así dicen. Pues yo los oigo. Yo nunca he agarrado un tour de eso para la India, pero cuando estoy en los sitios a veces que vienen guías y lo dicen, ah, el nirvana, sí, sí, el cielo de los budistas. No es ningún cielo. Nirvana quiere decir extinción. Cuando tú te extingues. Vamos a ver, me voy a meter el dedo en la llaga. Las españolas, las madres españolas, vamos para el corte inglés con el marido o con el hijo.
Pues cómprate estas medias, que esta te queda mejor. No, no te compres estas, que esas son muy malas. Le exigen la vida al marido y a los hijos. Y en la casa ni te lo cuento. Todo es lo que dice la mujer. Y tal y cual. Muy bien. Y por eso hay líos. No soporto a mi mamá, no soporto a mi mujer, no soporto a mi suegra, porque disparan más que una pistola de un talibán. A ver. ¿Qué tal? Le digo porque mi madre también era una disparadora, una talibana de esas terribles. Y llegó un momento donde yo le decía, mamá, ¿dónde está mi papá? No sé. ¿Y qué está haciendo? Ah, debe estar por ahí. Yo dije, se está extinguiendo. Y fueron los años más felices con ella. No sé si ustedes han visto que jamás hago acto de presencia en ninguna conferencia de otro metafísico. Para no joder. Así no se dice, así no se habla, así no se hace esto, así no se hace lo otro. ¿Por qué? Porque cuando tú te extingues o te empiezas a extinguir, viene el momento más dichoso de tu convivencia con los demás. ¿De dónde vamos a comer? Ay, a donde me lleven, lo que les parezca más bonito. Pero lo dice de corazón, no por una hipocresía, ¿no? Y tú empiezas a ser más feliz. Y los demás a tu lado dicen, ay, pero qué bien está papá, tan dulce. Qué bien está mamá, ya no manda tanto, se transformó. Ay, y entonces dice el yerno, ay, bueno, llamamos a tu mamá porque ahora está tan mansita. Y resulta que la viejita ahora se divierte más porque la llevan para todas partes. ¿Dónde estuvo el secreto? En el nirvana. Cuando dicen que el Buda, el señor Gautama, debajo del árbol Bo se metió en el nirvana, es eso. Empezó a vivir la vida total. ¿Por qué? Porque si está lloviendo, que fresca la lluvia. Y cuando hay sequía, hace falta este calor. No sé si me entienden. Les voy a contar una escena que no sé si fue verdad o fue mentira, pero que Concha Velasco les edifica muy bien en la serie que hizo para la televisión española de Santa Teresa. A lo mejor muchos la vieron, y si no la vieron se las recomiendo, la venden, ahora la venden en DVD, en DVD como dicen aquí. Cómprenla, véanla. Está llena de todas estas cosas que estamos hablando aquí. Porque Santa Teresa era una mente cristalina. Santa Teresa realizó todo esto. Y hay una escena que Concha Velasco la escenifica muy bien, les va a encantar. No sé si ustedes alguna vez se han venido por tierra, por la carretera vieja de la época de Franco, que viene de Madrid hacia Andalucía y han pasado por Despeñaperros. Hoy en día la autopista, eso no se nota mucho. Pero por la carretera vieja, que generalmente cuando paso por allí, quiero que tomen la carretera vieja para recordar esta escena de Santa Teresa. Además es muy lindo. Santa Teresa venía para acá, para Andalucía, iba para Sevilla, y era muy largo el trayecto, era más de una semana. Santa Teresa estaba cansada, hacía un calor infernal. Se paran con los carromatos y ella se recuesta de un árbol. Y las monjas, bueno, por supuesto, que hay que preparar la comida, que hay que esto. Entonces viene una y dice, Madre Teresa, se han dañado las codornices, ¿las botamos? Y hasta se recostaba. Y no contesta. Madre Teresa, vine a botar. Nos hemos quedado sin agua. Ella se queda, no dice nada. Madre Teresa, qué calor hace que no aguanto. Ella se queda así. Madre Teresa, que faltan 8 días de jornada para llegar a Andalucía. Y por fin habla. Y dice,
qué linda está la mañana, qué bien huele el tobillo. Final de la escena. ¿La entendieron? Sí. Ahora la entienden. Nirvana para Brahma, extinción. Las monjas estaban en el rollo de la vida y los problemas y las preocupaciones, y ella estaba en los cielos, por allá perdida, en la inmanifestación feliz, dichosa. Bueno, a lo mejor ustedes capturan algo de esto y en sus casas me van a felicitar. Ay, Rubén, transformaste a mi mamá, transformaste a mi mujer. En modo nirvana. En modo nirvana. Pónganse, como es el modo avión, pónganse en modo nirvana. Mira, cuando hay demasiado lío, nos acaba de suceder una escena. Estaba Diego con nosotros y Juanita, que se fue esta mañana. Hay un restaurante frente a la Alhambra, ¿cómo se llama? El huerto de Juan Ranas. El huerto de Juan Ranas, que es favorito, uno de mis favoritos. Muy fino, muy delicado, y se come mirando la Alhambra, que aquello es una delicia. Y hay que solicitar la reservación con tiempo, toda esta historia. Tienen un menú más o menos vegetariano rico. Y nos sentamos, pero muy exquisito, Juanita se vistió muy bien, todos nos vestimos muy lindo y todo eso. Y viene padre, madre y un niño. El niño empieza con las manos a darle a la mesa, ¡pam, pam, pam, pam! Y la mamá, pues quédate tranquilo, que mira que si no nos vamos a ir. Y no sé cuánto, y el Señor decía, y ella hablaba, aquel escándalo que tenía. Pero eso no fue el asunto. El tupé se los voy a contar ahora. Ella en su mesa y nos dice, ustedes por favor pueden bajar la voz. El escándalo que ellos tenían nos mandaban a callar a nosotros. El asunto era tan absurdo que me quedé callado, me fui al nirvana, ya lo sabía. Yo vi Santa Teresa de Ávila, que bien huele el tomillo. Y ella con su escándalo. Y entonces después nos volvió a regañar. Total, que no le dije nada, porque yo estaba en Santa Teresa de Ávila, modo Santa Teresa. Cuando nos vamos, pero después, y el niño siguió gritando, y entonces nos ha dicho, ¿qué noche de coña nos han hecho pasar? Tremendo coñazo han dado. No, de coña, ella dijo, ¿qué noche de coña nos han hecho pasar? Y yo seguí pues en modo nirvana. Pero Juanita no, Juanita se fue al plano. Aquí el único escándalo lo ha formado es tu hijo, que nos ha amargado toda la noche. Buenas noches, y se fue. Hagamos un análisis de todo. Ellos viven en el plano de la lucha. Ella se amargó toda su noche porque lo dijo, que había pasado una noche de coña en ese restaurante. Y mi persona, y creo que ustedes también, que estamos comiendo todos juntos, pasamos la noche más deliciosa viendo nuestra Alhambra, disfrutando los platos. Lo que les quiero decir, les dije que la actividad de hoy les iba a dar mucho beneficio, es que se conecten con ese plano, más allá del bien y del mal, como dijo Nietzsche. ¿Sí? Seguimos. Entonces, esto es lo que les quería decir. Salirse de estos líos, de estos conflictos. Y le van a decir, Maya quiere decir ilusión. ¿Cómo es el decreto? Eso es Maya. No me conecto con esto. Me meto en el nirvana del gran silencio. Eso fue lo que hice yo con la señora esta en ese restaurante. Ya les dije que nirvana es extinguirse, seguimos. ¿De qué vamos a decir? Yo soy la inmutabilidad eterna de la existencia pura e imperturbable. Mutabilidad es que nada te muta, nada te cambia. Imperturbable es que nada te perturba. Es una imperturbabilidad
de la existencia pura en la eternidad. Eso es muy grande, esa afirmación. Entonces, más allá del plano de la lucha, ya eso lo vimos. Entonces, ante una algarabía, ruidos, bullicios de la mente, confusiones, afirma y siente y piensa: yo soy el gran silencio. Esto funciona, señores. Pero que funcionan, pónganlo en práctica. Seguimos. Bien. Entonces, ante una manifestación, ante líos, ante reclamos, ante el tráfico, que es tan terrible, a veces desesperante. Yo soy el gran silencio. Entonces, ¿qué es Advaita? Esto es muy interesante. Advaita es no dualidad. Cuando una persona cree en Dios y cree en los santos, y en Santa Teresita del Niño Jesús, y en San Antonio para que te dé el novio, y en Santa Eduviges para que te dé la casa, y todo ese tipo de historias, esa persona no es Advaita, esa persona no es monoteísta. Los católicos que tanto presumen de monoteísmo son politeístas, porque el único objeto no es Dios. Tienen miles de objetos dentro de su creencia. Claro, quieren acomodarlo, quieren justificarlo diciendo: bueno, es que la Virgen María intercede ante Dios. Es que Santa Eduviges es la que intercede ante Dios para que tengas casa. Es que San Antonio es el que intercede ante Dios para que tengas pareja. Lo tratan de justificar. ¿Qué es el Advaita? El que solamente contempla la divinidad. Ustedes tienen un libro por allí que les hemos traducido, que se llama Sagrado Libro del Yo Soy. Desde que empieza la primera página hasta la última, que son como 700, 800 páginas, ahí solamente se habla de una sola cosa: el yo soy. Que el yo soy es lo que en la Biblia, toda la Biblia, es lo único que se le dice Dios. El yo, Jebauhe, el ser. Fue cuando Moisés le preguntó a Dios: ¿quién eres? Le digo: yo soy lo que yo soy. En ese libro no se habla de más nada, ni de darle poder a otra cosa. O sea, que a donde le estoy llevando a toda la metafísica es al monoteísmo absoluto, que es ser Advaita. Muy bien, seguimos. Bien. Entonces, esto lo tomé del libro, del Sagrado Libro del Yo Soy. O sea, tomé muchas frases y las armé. Yo soy la única presencia. La única presencia, que no hay presencia de más nadie. Ni de la mamá, ni del papá, ni de la suegra, ni de los hijos, ni de nadie. Ni la opinión de nadie, solamente el ser. Lo otro, el único poder. Aquí no es ni que el jefe tiene poder, o que el presidente tiene poder, o que mi mamá, que es la matriarca de la familia. No, nada de eso. El único poder es el ser. Y la única inteligencia actuando, dirigiendo e imponiéndose en mi vida. Vamos a hacerlo. Yo soy la única presencia, el único poder, la única inteligencia y la única actividad, actuando, dirigiendo y imponiéndose en mi vida y en el mundo. Nadie más tiene poder, sabe o actúa, sino Dios, el absoluto. O sea, que no me vengan a decir: ay, que mi mamá me dijo, ay, que mi jefe es muy fuerte. Ellos no tienen poder. Nadie tiene poder. Solamente el ser. El ser dentro de ti. Y no voy a decir divino, pues estamos hablando que dentro de lo absoluto hay lo divino y lo no divino. Hasta esa palabra la estoy quitando. Ya está saliendo un libro, ayer estuve hablando con Fernando, donde sale limpio de todas esas concepciones dualistas. Un libro limpio de conceptos. No saben lo que sea, que lo van a disfrutar. Muy bien, seguimos. Entonces, que todo lo que tú tengas que hacer
Todas las actividades, hablar por el celular, la actividad del trabajo y todo eso, todo lo vas a concentrar en yo soy la única presencia, el único poder, la única inteligencia y la única actividad, actuando, dirigiendo y poniéndose en mi vida y en el mundo. Nadie más tiene poder, sabe o actúa sino Dios en absoluto. Seguimos. Entonces, el Advaita, para poder ser Advaita, tenemos que vivir negando. Negando que todo lo que no sea Dios. Ay, es que mi jefe es imposible. ¿Le estás dando poder? Si el único poder es Dios, le dice, le quito poder. En sánscrito existe una palabra que me encanta, que ya se la he dicho algunas veces, pero se la repito. Neti, neti, neti. Neti quiere decir esto no es, esto no es, esto no es. Neti, neti, neti. O sea, cuando la mujer se pone imposible, que no la soporta más, neti, neti, neti. Cuando el marido se te pone insoportable, neti, neti, neti. Cuando la suegra se pone insoportable, neti, 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 neti. Bien, entonces, eso es lo mismo que ustedes han aprendido como le quito poder o no lo acepto. Entonces, ante una fea, ante una bruja, ante un accidente automovilístico, ante una invasión, una guerra, un accidente, una mujer, un hombre que sean como un burro. Entonces, la negación, Esto no es, esto es nada, esto es una apariencia, esto no es la verdad, le quito poder, tú no existes. Les reuní todas las negaciones. Ahora miren este asunto tan hermoso. Algo tan profundo como es el Sanatana Dharma y de tantos siglos. Como ustedes el primer día que entran a una actividad de las nuestras, empiezan ya a manipular, a manejar todas estas maravillas de la negación del conflicto. Por lo tanto, ese no lo acepto, que usted empieza a practicar el primer día que entra a una actividad de metafísica, es la sabiduría más grande. Es sacarte del conflicto para siempre y comenzar de alguna manera a ubicarte en Parabrahman, en Dios, el absoluto. Parabrahman se manifiesta un día como el ser, que es el Om, el yo soy, la luz, el sonido. El Om no es en sánscrito, es un sonido universal para todas las cosas. Dentro de esa inmensidad incalificable surge el ser. Aquí le puse el Om y todos sus aspectos que se identifican como colores de rayos, donde cada color, cada rayo está lleno de aspectos, donde el azul es voluntad, el dorado, sabiduría, el rosa, amor, el blanco, armonía o belleza, el verde, salud, el oro rubí, provisión y paz, y el violeta, el perdón. Vamos a ver si me hago entender por qué esto es radical. A ustedes les va a parecer muy sencillo, porque desde que empezaron a estudiar metafísica, manejan esto, pero el asunto es demasiado profundo. ¿En qué consiste eso que se le ha llamado espiritual, que está dañadísimo? Una palabra tóxica en este momento. Hay gente que dice, eso es espiritual y no quiero saber nada de eso. Y les doy la razón. La verdadera espiritualidad no es ser espiritual en el concepto cotidiano de las cosas. Es que tú desarrolles estos aspectos. Ahí está todo. En eso y en desarrollar los principios. O sea, esto es tremendo. Que tú seas toda la fe, toda la bondad. Que tú seas toda la sabiduría. Que tú seas todo el amor.
que tú seas toda la armonía y la belleza, que tú seas toda la salud y la curación, que tú seas toda la prosperidad, que tú seas todo el perdón y todo el orden. Y en eso es que radica algo que también a ustedes no les parece extraño, pero que tiene mucha tela marinera desarrollarlo. Ese que tú seas dicho en primera persona, es decir, yo soy la armonía, pero no es decir yo soy la armonía, es que sea la armonía y que no tengas necesidad de decirlo. Porque si tú eres un hombre con pelos en el pecho, así bien corrido, bien cuadrado, ¿verdad? Con la voz bien ronca y con unos bíceps bien apretados, con una camisita de esa bien apretada, bien slim fit. ¿Te hace falta decir que tú eres un macho? No. Y si tú eres una mujer que está bien buena, con dos buenas razones de ser, ¿verdad? Y muy buenas razones de ser por aquí también, y unas buenas curvas para perder los frenos. ¿A ti te hace falta decir que eres mujer? No, de eso les estoy hablando. Si tú eres el amor, no hace falta decir, es que yo soy muy amoroso. El que diga yo soy muy amoroso, pues no tiene amor. Pero es que yo soy muy ordenado. Si tú entras a tu casa y está todo ordenado, tú no necesitas decir que eres ordenado. De eso es que les estoy hablando. Y que cuando decimos yo soy el amor, es que tú eres el amor, no un decreto. Señores, ese es el total de todo este asunto. Que tú seas todo esto. Y ahí está cifrada la única y verdadera llamada espiritualidad. Es más nada. Porque entonces ser todas las cualidades positivas, de para Brahman manifestado. Para Brahman manifestado es Ishvara. El mantra fue lo que hizo surgir el universo a la manifestación. Y tenemos el mantra de todos los mantras que ayer nos estábamos poniendo, que es el Gayatri Mantra. Ahí está en sánscrito, pero se lo puedo poner en castellano. Yo soy el oro, en el absoluto, el espacio y la realidad. O sea, en todas partes, meditando en su poder, sabiduría y acción, disipo la ignorancia, se ilumina mi ser. Dicen que esa es la oración más grande que existe. Está todo allí incluido. Lo están oyendo el canto en sánscrito. Seguimos. Bien. Cada palabra, cada sílaba, del Gayatri Mantra va moviendo los chakras de tu cuerpo. No me voy a meter en eso porque es todo un estudio que van a ir viendo aquí escrito en Devanagari, la manera en cómo se escribe el sánscrito, aquí escrito en letras para nosotros, y que se está moviendo en todo el cuerpo, que eso es un estudio aparte que no me voy a meter en eso hoy. Entonces, para Brahman se divide en para Brahman o Nirguna Brahman, que es lo manifiesto, lo negro, y la manifestación, que es la parte blanca. Y en el medio, los hindúes personifican absolutamente todo para que se entienda. Está quien divide las aguas del abismo, Narayana. Arriba el cielo y abajo el agua. Esa línea, vamos para atrás, esta línea es Narayana, que es lo que divide la manifestación de la manifestación. Seguimos. Y ahí es donde viene el conflicto entre el bien y el mal, el antagonismo. Seguimos. Entonces, Ishvara, ¿qué es? Es la conciencia de Parabrahma. Acuérdense que Parabrahma es la conciencia y la inconsciencia. Cuando Parabrahma toma conciencia, se convierte en Ishvara. Cuando Parabrahma se convierte en amor, es Ishvara.
Es el Dios de los cristianos, es el Dios de los islámicos, es el Dios de todos los dioses, ¿verdad? Ishvara. Seguimos. Entonces, el centro, núcleo, corazón de Ishvara es Sachitananda. Esto. ¿Qué es Sachitananda? Sat, el ser. Chit, la conciencia, darse cuenta. Y Ananda, bienestar. Y no es otra cosa que los tres rayos, la llama azul, la llama dorada y la llama rosa, que es la esencia de la divinidad. Seguimos. Y eso lo han personificado el rayo azul como Shiva, el rayo dorado como Vishnu y el rayo rosa como Brahma. No son dioses, son personificaciones de la energía. Ahí está todo eso explicado, bien, y de ahí surgen pues los 7 rayos. Eso es para Brahma. Hoy entendieron un poquito sobre Dios. Yo quería ordenar algo. ¿El concepto inmaculado sería el Nirguna Brahman que te lleva al plan divino de perfección? No, porque Nirguna Brahman es concepto inmaculado y no concepto inmaculado. Nirguna Brahman es la no calificación de nada, ni en bien ni en mal. Se cumple a partir de la manifestación. Cuando se manifiesta es que viene todo lo que conocemos. Perfecto. Es interesante eso. ¿Alguna pregunta más? Rubén, que bueno, ahora estuvimos de viaje de estudio en los Estados Unidos y tú nos recomendaste, nos enseñaste que cerca de Hollywood hay una escuela de Vivekananda que era alumno de Ramakrishna. Sí. Y nosotros nos fuimos a esa escuela que es Advaita Vedanta, de toda esta enseñanza, y cuando llegamos ahí yo sabía cuál era el Swami porque me había metido en internet, pero la gente no lo reconoció porque era un alto, rubio, de ojos celestes, que estaba con unos tirantes, y estuvimos hablando en nuestro inglés precario con él muchísimo tiempo. Entonces la gente ya empezó a hablar de Trump y del desastre de los bancos y de todo eso con él, porque no reconocían que él era el Swami. Ajá. Y terminó la conversación y dijo, at least all is para Brahman. Tradúceles a todos. Dijo, pero al final todo es Dios. ¿Están entendiendo? Eso es muy interesante. Gracias por la acotación, muy inteligente. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, ya sé. Son las 12:20. Vamos a ver, simplemente es todo esto que oímos, lógicamente lo sabemos desde siempre, ¿no? Bueno, mucho más porque te enteras de pero ¿cómo vivir así? O sea, en el mundo que tenemos, lo sabemos, que no tenemos que entrar en conflicto, en todo eso. Es que es una constante conciencia de lo que eres. Porque el mundo, tenemos vida, tenemos mundo, tenemos gente, hablas, y a veces... Te voy a contestar como que si yo fuera mi madre, Nora Cedeño. Mija, para eso es que estás en la metafísica, para eso eres metafísica, para ser diferente, para ser distinta. Porque ¿para qué vas a estar en esto? Para seguir igual que los demás. Entonces, ¿cómo? Bueno, para eso estamos aquí, para aprender eso y vivir más allá del bien y del mal. O sea, a mí me pasó algo que lo considero afortunado y lo comparto siempre con todos. Vivía al lado de una Connie Méndez. Connie Méndez vivía más allá del bien y del mal. Para ella no existían los problemas. Me acuerdo que íbamos a veces al centro de Caracas, porque para aquella época todavía el centro de Caracas todo se manejaba allí. Digamos, la central de correos, la central de electricidad, y ella a veces tenía que ir a arreglar cosas personales. Y me acuerdo que una mujer tan rica, tan delicada, porque era de una piel muy delicada, tan bien vestida, metida dentro de aquel barullo de un centro de una ciudad. Y ella decía, qué bonita la florecita. Ay, mira, Rubén, qué bonito el bolígrafo. Me acuerdo una vez que se enamoró de un bolígrafo. Pues ya no salía de su mansión. Y qué bonito el bolígrafo. Todo era lindo. Y lo que a veces uno, cuando iba al centro de Caracas solo, que era el sudor, la gente, la empujadera, los insultos, el señor que vende, el otro que te atropella, etc. Andando con ella, todo era armónico.
y lo recuerdo como 10 años de mi vida viviendo en el cielo. Porque cuando uno consigue eso, ese cielo uno lo expande al que vive al lado de uno. Nada es conflicto, nada es problema. Y eso lo tengo tan marcado dentro de mí, que es un referente diario. Como les dije ayer, pues yo no soy metafísico. Yo lo que hice fue enamorarme de una persona que ponía en práctica todo esto, y eso es lo que trato de transmitirle a los demás. Porque no es un concepto de una escuela, no es el concepto de unos maestros, eso no me interesa. A mí me interesa es vivir lo que yo debiese ser viviendo. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Sí, mira, dime, Eva. Hola, buenas tardes. Hola. Para Brahman, ¿sería símil de Vajradhar? ¿Sería...? Bien. Lo defino en mis libros de esta manera. Eso no lo vas a encontrar en ninguna parte porque nadie lo define, nadie se ocupa de estas cosas. Esto ha sido mi persona viviendo en el Tíbet durante años. He llegado a conclusiones. Vajradhara es la personificación de lo que es para Brahman, que es algo imposible de hacer, es un absurdo, pero que valga el absurdo, gracias a ese absurdo podemos mostrarle a la gente algo en símbolos que les retrata eso impensable, al cual el tibetano dijo, aquel de quien nada puede decirse. Pero ellos sí dijeron y lo enseñaron. Muchas gracias. Encantado. ¿Alguna pregunta más? Bueno, gracias.